Buenos días para todos nuestros oyentes de Noticias al Día. El día de hoy les traemos una entrevista muy interesante que le vamos a realizar a un estudiante universitario respecto al servicio militar, de cómo este servicio ha evolucionado y cómo era anteriormente, ¿listo? En nuestro país, Colombia. Buenas tardes, joven Kenneth. Espero que se encuentre muy bien el día de hoy. Como primera parte de esta entrevista, nos gustaría saber que nos contara un poco de qué trata este servicio militar. Si conoce estos términos y sí, ¿qué le parece este servicio? Buenas tardes, muchas gracias. Sí, claro, pues mira, en primer lugar, en mi opinión personal, me parece que en los últimos años ha mejorado demasiado, ¿cierto? Ha disminuido el maltrato, la psicosis, el estrés, de un mundo constante en conflicto, ¿cierto? Y, no sé, guerra, en comparación a hace 20, 30 años atrás. Ok, Kenneth, la pregunta que yo sé que muchos le quieren hacer es si usted ha prestado este servicio militar. No, no he prestado el servicio militar, estoy estudiando en este momento. Kenneth, ¿y usted qué ha escuchado acerca de la prestación de este servicio militar? O sea, ¿qué ha escuchado? Comentarios buenos, comentarios malos. Pues mira, personalmente he escuchado de mis familiares, de mi papá, de mis abuelos, de mis tíos, que pues si no han prestado, que pues cuando ellos lo prestaron hace 20 o más años, ¿cierto? Como dije pues anteriormente, la psicosis, el estrés, la depresión de un servicio militar que era obligatorio, era constante, ¿cierto? Que pocos podían evitarlo, o pues aquellas personas que tenían los recursos o tenían el bolsillo grande, podían, ¿cierto? Y pues como en el resto del mundo, las personas estaban en una obligación de prestar el servicio militar, ¿cierto? Por su guerra, ¿cierto? Por su, no sé, en ese momento la Segunda Guerra Mundial, bueno, todos los conflictos, ¿cierto? La guerrilla, el ELN. Ahí vi y pues entendí cómo pues esos, no sé, generales de altos rangos se aprovechaban, y los oficiales, ¿cierto? Se aprovechaban de aquellas personas que tenían pues a sus cargos, ¿cierto? También porque sus superiores les exigían resultados, ¿cierto? Un ejemplo de esto actualmente yo veía son los falsos positivos, ¿cierto? Que en esta semana pues tuvo un debate de cómo sucedieron los hechos, donde pues las familias que resultaron afectadas expusieron sus verdades, que pues escuchándolas quiebran el corazón de cualquier persona, porque es mucho dolor, mucha tristeza, que pues ellas se quedaron solas, ¿cierto? Donde sus padres, sus hermanos los asesinaron porque sí, ¿cierto? Porque tenían que dar resultados. Kenneth, ¿a usted qué le parece o qué le ha parecido de que este servicio militar hoy en día no sea obligatorio? Porque como muchos saben, anteriormente este servicio era totalmente, en otros gobiernos obviamente, anteriormente este era obligatorio. La verdad me pareció un cambio muy positivo, ¿cierto? Ya que antes, pues, como mencioné anteriormente, aquellos que no tenían esos recursos para su libreta militar y cumplían esa edad para prestar el servicio, podían estar en cualquier lugar, podían estar en sus casas, podían estar en una tienda, en un parque, comprando algo, ¿cierto? Y llegaba el ejército y preguntaba sus papeles, y no estaban al día, ellos se los llevaban de una vez, los cargaban en un camión
y se lo llevan por experiencias personales de mis tíos, de mis abuelos. Nunca tenían esa opción de ni siquiera coger su cepillo de dientes y llevarse. Era obligatorio, ¿cierto? Entonces, pues así yo veo como que, y ellos me contaban que así aumentaba su estrés, su trauma, su psicosis, su depresión, y ellos se desquitaban con aquellas personas que podían, ¿cierto? Kenneth, y una de las preguntas más interesantes es si usted cree que este servicio militar ha mejorado respecto a años anteriores. Me hago entender, el trato que dan los rangos más altos a los rangos más bajos, a los que están prestando en realidad este servicio militar. ¿Cómo le parece ese trato que si este trato ha mejorado o sigue siendo igual de brusco como era en años anteriores? Claro, mira, vemos retratado en muchos casos, pues como mencioné anteriormente, digamos esos falsos positivos, ¿cierto? Que, pues que esos oficiales, que esos generales les pedían resultados a pues los que tenían a cargo, y pues ellos que hacían, pues no se veían los campesinos que no tenían nada que ver, aquellos hermanos, papás que no tenían nada que ver en esa guerra, y los mataban sin ninguna piedad, ¿cierto? Entonces ahí vemos retratado en estos falsos positivos, y incluso pues que esta semana tuvo un debate, uno de sus tantos debates, como ellos exponen su dolor, ¿cierto? Y como decían, el oficial nos decía que éramos guerrilleros y que escondíamos a los guerrilleros, y así no fuera cierto, cogían a nuestros papás, a nuestros hermanos, y los mataban, y después les colocaban un uniforme de guerrilleros y decían que eran guerrilleros. Ahí vemos cómo viene desde arriba todo ese dolor. Muchas gracias a todos los oyentes.